¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera, un programa de BCI Corporate and Investment Banking. Esta fue una semana de cifras. El lunes, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expuso en el Congreso el informe de política monetaria de junio y este viernes se entregó el IMACEC de mayo, que nuevamente reflejó que la economía chilena se está desacelerando. A nivel internacional, las robustas cifras de empleo en Estados Unidos mostraron que la salud de la primera economía del mundo sigue en franca recuperación y la zona euro todavía enfrenta algunos problemas políticos en sus estados miembros. De esta semana financiera conversamos con Claudia Torres, subgerente de selección de activos BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal, Paulina? Gracias. Partimos la semana con el IPOM. Sí. Un IPOM que fue consistente finalmente con el IMACEC que tuvimos hoy. Exactamente, fue consistente porque obviamente que bajó la perspectiva de crecimiento de un 4.5 a un 5.5. Sí. No, de un 4 a un 5. Antes estaba situado entre el rango 4, 5, 5, 5 y ahora lo sitúa entre un 4 y un 5. Por lo tanto, el IMACEC de hoy, que salió una cifra del 3.5 por debajo de lo que se estaba esperando el mercado, que esperaba una cifra más en torno al 3.9 y muy por debajo de lo que tuvimos en abril, que fue una cifra de 4.4, o sea, pasar de un 4.4 a un 3.5 es una desaceleración que se marca dentro de lo que está manejando como escenario el Banco Central. Claudia, ¿cuáles fueron los principales elementos que incidieron en esta baja a 3.5? ¿Habrá sido la producción manufacturera, la producción industrial, que tuvo una baja muy importante, más de un 4%? Precisamente dentro de los índices sectoriales que componen el PIB, el que registró una caída más importante fue el de la producción manufacturera. Comercio sigue estable con buenas cifras, lo habíamos visto, lo habíamos comentado anteriormente, cifras de ventas minoristas creciendo un 13%, muy importante, cifras de supermercado creciendo un 9%, sin embargo pareciera que otros sectores que son servicios financieros, servicios empresariales, la construcción ya están andando un poco más lento y eso va a afectar las cifras futuras también que vamos a ver en los próximos meses. Bueno, en su IPOM no solo se habló de PIB o de crecimiento económico, sino también, por ejemplo, la tendencia del precio del cobre, que la bajó nuevamente, y este viernes volvió a bajar el precio del cobre, ya estamos rondando los $3.09. Sí. El Banco Central dejó su proyección para el cobre para este año en torno a los 3.20. También lo habíamos comentado, quizás nos parece un poco elevado, quizás las cifras van a entrar quizás entre el rango $3, $3.10. Pero ya es un síntoma avisorando que estos precios de los commodities tan elevados que habíamos visto años anteriores quizás van a sufrir caídas importantes, como ya lo hemos visto en la bolsa. Y para el próximo año, para el 2014, lo dejó centrado más cerca del 3, le puso un 3.05 la proyección. Otro de los elementos importantes en el IPOM es el dólar, el tipo de cambio para nosotros, que este viernes también tuvo un repunte bien importante, cerró la semana en más de 507 pesos por dólar, una tendencia al alza, sobre todo por los buenos datos de Estados Unidos. Sí, yo creo que en un escenario de mediano plazo y considerando que nuestra economía se ha empezado a desacelerar y por el contrario Estados Unidos ha empezado a mostrar una mayor reactivación, el dólar debiese tender a depreciarse aún más. ¿Qué niveles? Quizás de aquí a final de año manejamos niveles entre 500, 515 y ya quizás hacia el próximo año verlo más cercano a lo que son los 520. Claudia, otro de los aspectos relevantes de esta semana tiene que ver con el cobre porque afecta a Codelco, una empresa del Estado que anunció que necesitaba capitalizar una serie de recursos. El gobierno solo autorizó $1.000 millones. Ahí está la disputa porque ellos habían pedido $1.200 millones. ¿Cómo es la evaluación que ustedes hacen? ¿Cómo puede impactar esto en la posición crediticia que pueda tener esta empresa estatal? El primer punto, ¿cómo lo evaluamos? Creemos que es positivo. Codelco necesitaba una recapitalización, o sea, que parte de sus utilidades se fueran hacia el patrimonio. Es cierto, es menor de lo esperado, sin embargo, los 1.000 millones le permiten continuar con su plan de inversiones. Quizás va a tener que reducirlo un poco, ya se ha hablado que el plan inicial de inversiones era de 4.500 millones, quizás llevarlo a 4.000 millones. Pero le va a permitir esta recapitalización mantener el investment grade y eso era o el grado de inversión de su deuda, algo que tenía bastante en alerta al mercado, que Codelco pueda mantener los ratios de deuda para hacer grado de inversión. Bueno, va a ser uno de los temas que seguiremos analizando aquí en Mirada Financiera. Claudia, ¿te parece si hacemos una pausa y después seguimos conversando de la economía internacional? Ya volvemos, quédese con nosotros.
Seguimos aquí en Mirada Financiera analizando cómo estuvo esta semana con Claudia Torres, su gerente de selección de activos de BCI Asset Management. Claudia, hablamos en la primera parte del programa sobre los datos de la economía local, pero también, sobre todo, este viernes hubo datos importantes con respecto al empleo en Estados Unidos. 7,6 se mantuvo la tasa de desempleo, pero lo que sorprendió fue la creación de nuevos empleos privados, algo que estuvo por sobre lo que esperaban los analistas. Sí, así es, Paulina. Como dices tú, este fue un dato muy importante. Tanto la creación de empleo privado alcanzó los 200.000 puestos de trabajo creados. Esto un poco también lleva a confirmar el escenario que planteó la Fed hace un par de semanas, donde está visorando una recuperación importante de la economía americana. Que se creen 200.000 puestos de trabajo es importante y probablemente se confirma que la Fed muy pronto empiece a retirar de forma pausada los estímulos que ha llevado a cabo hasta hoy. Y en esa línea, por ejemplo, esta creación de empleo, porque la tasa de desempleo no ha bajado como lo había solicitado Ben Bernanke. ¿Te acuerdas que dijo en algún minuto que él iba a comenzar el retiro de los estímulos monetarios, la Fed, estoy hablando de la hora por la Fed, cuando el desempleo llegara a un 6,5%? Y de aquí a fin de año bajar de un 7,6 a un 6,5 es técnicamente complejo. Sí, no, es difícil y en general nosotros estamos avisorando que la tasa, llevarla a un 6,5 ya sería para el 2015. Pero queda largo camino aún. Queda todavía largo camino, pero las cifras de distintos sectores claves, por ejemplo, en Estados Unidos de construcción, también son alentadoras, son positivas. Recordemos que la crisis comenzó en esa área. Construcción, y además tenemos que mencionar que el sector construcción es un sector intensivo en lo que es mano de obra. Por lo tanto, en la medida que el sector construcción se mejora, en la medida que empieza a volver a construirse, que los precios de las casas empiezan a subir, va a generar un motor positivo para lo que es el empleo, que se puede ver reflejado en la tasa de desempleo y en la creación de empleo. Positivas cifras en Estados Unidos, pero no alentador panorama en Europa. Vimos durante la semana cómo nuevamente Portugal, una nación que ya fue rescatada por la zona euro, nuevamente está teniendo problemas políticos. Sí, yo creo que desde la crisis europea hemos visto cómo la política ha tornado un papel crucial en las bolsas. Esta no fue la excepción. Lo que estamos viendo en Portugal es lo doloroso que ha sido implantar estos recortes, recortes de salario, recortes de empleo, aumentar la edad con que va a jubilar las personas, y eso en general está trayendo problemas no solo sociales sino que también que se reflejan en la política. Es así como durante esta semana renunciaron o dimitieron 2 ministros. Uno de ellos era el líder del pacto o de partidos políticos que le daba la estabilidad al gobierno de Portugal. Por tanto, el primer ministro de Portugal ha tenido que ir a negociar con la minoría y en general en eso está para generar gobernabilidad en Portugal. Eso ha hecho también que Standard & Poor's esta semana rebajó la clasificación a Portugal desde estable a negativa. Pero nuevamente estamos viendo cómo, y es algo que vamos a seguir, por lo menos vamos a seguir viendo, cómo la política juega un rol crucial en los mercados. Exactamente, desde que comenzó la crisis en Europa, varios gobiernos se han desestabilizado, han tenido que cambiar sus primeros ministros. También durante esta semana, precisamente el día jueves, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, habló de mantener la tasa de política monetaria en un 0,5%. Era esperado el mercado, pero las palabras que dijo después fueron las que dieron mayor confianza. Es esperado y hay que hacer un alcance, que es que en general el Banco Central Europeo nunca habla de futurología. O sea, no dice voy a mantener la tasa de interés baja por mucho tiempo. Y es un poco lo que dijo en esta oportunidad, que se iban a mantener las tasas e incluso se avisora un potencial recorte de tasas, considerando que la inflación en la zona de euro lo permitiría hacer. Eso es un matiz muy importante. Además que incorporó un punto adicional, que es que incluso las tasas por las cuales los bancos centrales o los bancos el Banco Central le paga a los bancos porque mantengan su dinero en el Banco Central podrían llegar a ser negativas. Esto que implica que los bancos europeos tengan más incentivo a prestar
ese dinero porque tienen una tasa de interés mucho más alta, haciéndola funcionar en la economía que guardada en el Banco Central. Bueno, y en esa línea también, porque se ha visto que hay una baja tasa, ¿no es cierto?, de préstamos a nivel de gobiernos, pero no interbancaria en Europa. No ha logrado estabilizarse eso y las tasas interbancarias son sumamente altas. Las tasas siguen altas, es un poco quizás la desconfianza que aún existe en qué es lo que tiene cada banco. Ahora, en el largo plazo y considerando que la situación en Europa ha tendido a mejorar, eso debiese empezar de nuevo a equilibrarse. Y en esa línea también durante la semana se dio un espaldarazo a los bancos españoles. El gobierno de la zona euro dijo que España no necesitaba más rescate, a su banca. ¿Cuál es la lectura que se hace con esas palabras? Yo creo que es importante, yo creo que España ha mostrado avances, no solo en el sistema financiero, sino en las reformas que está llevando a cabo. Quizás al Fondo Monetario Internacional y a la Unión Europea le gustaría que se llevaran a cabo aún con una mayor agresividad, pero hay que manejar estos equilibrios que son lo económicamente viable con lo políticamente viable. Por lo tanto, en un contexto general, nosotros creemos que España ha comenzado a hacer un buen trabajo y parte de eso se ha empezado un poco a reflejar en su bolsa. No descartamos que aún pueden haber situaciones de riesgo porque en general podría haber, quizás a principios de años vimos como Chipre un poco desestabilizó la zona, ahora es Portugal, mañana podría ser otro, pero en general creemos que los pasos que ha seguido España van en la senda correcta y así un poco lo confirma el espaldarazo que le dieron hoy día un poco los bancos. Muchas gracias, Claudio. Un análisis de la zona euro para finalizar el análisis de la semana aquí en Mirada Financiera. Que estés muy bien. Gracias, Paulina. Nosotros hacemos una pausa y luego seguimos conversando sobre otras materias interesantes que sucedieron esta semana. Espérenos.